Me llamo Julián Medina y fui trailero durante más de 20 años, viajando por casi todas las carreteras del país. Pero lo que viví en una noche de noviembre del 2019 en la carretera federal 134D, entre Toluca y Valle de Bravo, no se parece a nada que haya experimentado antes. Desde entonces, ya no manejo de noche. De hecho, ya no manejo solo. Y si tú tienes la costumbre de ofrecer aventones, tal vez después de escuchar esto cambies de opinión. Eran exactamente las 3 de la madrugada. Lo recuerdo perfectamente porque acababa de ver la hora en el tablero de mi tráiler. Me dirigía hacia Zihuatanejo con una carga de víveres. La neblina era espesa y la radio solo alcanzaba a transmitir una estación mal sintonizada que se cortaba cada pocos segundos. No tenía sueño, pero sí una sensación rara, como si el aire se volviera más denso y los sonidos de la cabina se hicieran más lejanos. Fue entonces cuando lo vi. Al costado de la carretera, justo después de una curva cerrada, había una figura parada junto a un pequeño poste metálico oxidado. Vestía una camisa blanca de manga larga, pantalones oscuros y parecía tener un sombrero viejo. Me pareció extraño. Nadie debería estar ahí a esa hora, con ese frío y en esa parte de la ruta donde no hay nada en kilómetros. Reduje la velocidad por instinto, no porque pensara detenerme, sino porque la mirada del hombre me atravesó desde la oscuridad. No levantó la mano, no hizo ningún gesto, solo me miró mientras pasaba junto a él. Y entonces, escuché que alguien abría la puerta del copiloto. Sentí el peso de su cuerpo al subir. Lo juro por lo que más quieran, yo no me detuve. La puerta estaba cerrada con seguro. No había forma. Me paralicé. No quise mirar. La radio chisporroteó y luego se apagó por completo. Solo el ruido del motor y mi propia respiración agitada llenaban la cabina. Finalmente, me atreví a voltear. Estaba sentado ahí. Su rostro era cadavérico, pero no muerto, sino vacío, como si no tuviera nada detrás de la piel. Los ojos eran profundos, sin brillo. Parecía haber salido de otro tiempo, de otra vida, y sin mover los labios, sin abrir la boca, escuché su voz dentro de mi cabeza. Gracias por detenerte, Julián. ¿Cómo sabía mi nombre? Frené en seco. El tráiler derrapó unos metros por la humedad del asfalto. Abrí la puerta y salí corriendo a la carretera, jadeando, mirando hacia todos lados como un loco. No había nadie, y cuando volví a subirme, el asiento del copiloto tenía la marca del polvo removido, como si alguien sí hubiese estado ahí. Pensé que tal vez estaba cansado, que había sido una alucinación. Me obligué a continuar, pero apenas recorrí otro tramo. Una segunda figura apareció unos kilómetros más adelante. Esta vez era una mujer. Vestía un vestido largo y blanco, manchado de lodo en la parte inferior. Su cabello cubría parte de su rostro. Caminaba por el borde de la carretera, pero al pasar junto a ella, sentí como si me tocara el brazo a través del cristal. Y otra vez, sin explicación lógica, la puerta del copiloto se abrió sola. El asiento crujió, y una voz femenina, sin moverse sus labios, me dijo en la cabeza: «Él no está solo, Julián. No lo ha estado desde hace años». Aceleré. Pisé el pedal como si quisiera escapar del mundo entero. El motor rugía, el tráiler temblaba, y mi cuerpo entero parecía haber entrado en una especie de fiebre. El sudor me corría por la espalda como agua helada. Cuando llegué al siguiente retén de la Policía Federal, me estacioné con desesperación. Bajé y pedí ayuda. Les dije que algo me estaba siguiendo, que alguien se había metido en mi tráiler, que no estaba solo. Los agentes, 2 hombres mayores, se miraron entre ellos. Uno de ellos se acercó y me dijo con voz baja, casi como si temiera que alguien más lo escuchara: «La viste a las 3 de la mañana, ¿verdad?». No respondí, pero mi silencio lo dijo todo. «No eres el primero», continuó. «Cada cierto tiempo, alguien la ve, o lo ve a él, o los dos. Siempre en ese tramo. Siempre a las 3. Les pedí que revisaran la cabina. La vaciaron por completo. No había nadie. Solo un detalle que me hizo estremecer. En el respaldo del asiento del copiloto, había una huella marcada con sangre seca. Desde entonces, la historia se fue complicando. Comencé a investigar. Hablé con otros traileros. Algunos se burlaban, pero otros, con la mirada baja, decían haber vivido cosas parecidas. Un colega, Ramiro,
Me contó algo que me dejó helado. A mí me pasó en 2015. Me dijo, también en esa misma carretera. Yo sí me detuve. Era una chica. Me pidió que la llevara hasta el entronque con Valle de Bravo. No hablaba mucho. Iba tranquila. Pero cuando estábamos llegando, me miró directo a los ojos y me dijo, gracias por completar el ciclo. Ahora, tú lo repites. ¿Y qué pasó después? Le pregunté. Desde entonces, todas las noches que manejo, a las 3 en punto, alguien se sube a mi tráiler. A veces es ella, a veces él, a veces los dos. No puedo quitármelos de encima. Dejé de conducir un tiempo. Tuve pesadillas. Cada madrugada me despertaba exactamente a las 3. No importaba si dormía con pastillas, con música o acompañado. Siempre lo mismo. Fui con un sacerdote. Me dijo que probablemente había entrado en contacto con una entidad ligada al lugar. Me dio agua bendita, oraciones, amuletos. Nada funcionó. Un día decidí volver. Quería enfrentar lo que fuera que me estuviera marcando. Tomé la misma ruta. Esta vez iba vacío. Quería comprobar que todo había sido producto del miedo. A las 2:58 de la madrugada, empecé a sentir esa pesadez otra vez. A las 3, la radio se apagó sola, y en el asiento del copiloto, sin haber hecho ruido, ya estaba sentado el primer pasajero. Pero esta vez sí habló con su boca. El que recoge, se convierte. El que lleva, regresa. El que escucha, será escuchado. ¿Qué quieres de mí? Le pregunté con la voz temblorosa. Ser llevado. ¿Cómo tú lo fuiste? ¿Cómo lo serás? Esa noche no recuerdo haber frenado. No recuerdo haber girado el volante. Solo desperté en medio del bosque, con el tráiler detenido, en posición vertical en medio de una zanja. La policía no supo cómo llegué allí sin volcarme, y en el parabrisas había un mensaje escrito desde dentro con tierra y sangre. Nos vemos mañana. Desde ese día, me di cuenta de algo más aterrador. No era yo quien los veía. Ellos me estaban siguiendo. Aparecían en sueños, en reflejos, en los vidrios empañados de las ventanas, en las cámaras de seguridad de mi casa. A veces, la TV se encendía sola a las 3 y mostraba por un instante la silueta de una mujer caminando por la carretera. Fui con una medium, una señora ciega que vivía en un pueblo cerca de Malinalco. Le conté todo. Me tomó de la mano, y en cuanto lo hizo, me soltó de golpe. Tú los llevaste muy lejos, pero ya no quieren ir más. Ahora, quieren quedarse contigo. Y así ha sido. A veces escucho la puerta de mi casa abrirse sola a las 3. Mis hijos dicen que escuchan pasos en la cocina, o una voz que los llama desde el garaje. Mi esposa dice que ya no sueña sola. Cada vez que conduzco por la noche, veo al pasajero. Ya no se oculta. Y si tú alguna vez vas por esa carretera y ves a alguien parado en la curva del kilómetro 38, con camisa blanca y sombrero, no te detengas, porque si lo haces, si le abres la puerta, él te va a dar las gracias, y cuando lo haga, ya no vas a poder cerrar la puerta nunca más.